Bueno, buenas tardes. Agradezco al doctor Moratorio su participación para poner un poco de orden en esta sala, y les digo por qué le agradezco. Hace 3 años, en el primer Congreso de Economía Regional, a esta misma hora, cuando se estaba llevando adelante el Coffee Rec, la verdad que no pudimos poner orden en la sala, y el doctor Pavón tuvo que iniciar su exposición con un bullicio bastante fuerte en la sala. Yo estaba también preparándome un café y lo escuché, empecé a escucharlo al doctor Pavón. Dejé el café y vine a sentarme en uno de los primeros lugares, porque lo que escuchaba era algo que realmente me llenaba, y la manera en que él se expresaba era de un docente que me estaba enseñando no solamente política, liberalismo económico, sino me estaba contando que el liberalismo es un estilo de vida, y eso para mí fue impactante, y no pude seguir con lo que estaba haciendo, y tuve que escucharlo al doctor Pavón, que me impactó con su exposición. Así que lo voy a presentar, voy a decir cuál es su currículum. El doctor Pavón es decano de la Universidad del Norte, Uninorte en Asunción. Fue fundador de la Fundación Libertad de Asunción, fue asesor de la Municipalidad de Fernando de la Mora, asesor letrado, fue director de la asesoría letrada, mejor dicho, fue asesor de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de la Nación. Tiene un posgrado en Economía Política y en Derecho, y en Economía Política en los Estados Unidos. Y es una de las voces liberales en Paraguay. Para mí es la voz liberal en Paraguay, y les pido por eso a todos, y le agradezco por eso al doctor Moratorio que haya pedido atención, porque lo que nos tiene que contar el doctor Víctor Pavón es algo que nos va a permitir entender el liberalismo no solo como una doctrina económica, sino como un estilo de vida. Lo dejo al doctor Víctor Pavón, y le agradezco, y le digo que es un amigo de Corrientes y un amigo de la Fundación Libertad, y esta es su casa, doctor Pavón, siempre. Muy buenas tardes. Realmente, después de la presentación aquí del amigo, el doctor Leconte, me enorgullece estar aquí con todos ustedes. El tema que voy a abordar es el siguiente: no hay reformas que puedan hacerse sin ideas claras y precisas. El gran pensador español Ortega y Gasset, que escribió varios libros y es un referente del liberalismo español y a nivel mundial, decía que había que tener una idea clara de lo que había que hacer desde el Estado para realizar las reformas que requieren finalmente una sociedad determinada. Cuando hablamos de reformas, obviamente estamos hablando de los cambios que se deben proponer desde las políticas públicas en el campo de las reformas políticas monetarias, fiscales, educativas, y todas aquellas que guardan relación finalmente con aquel gran y precioso objetivo cual es el logro del Estado de Derecho mediante la consolidación de lo que se denomina la economía de mercado. Ahora bien, el tema de las reformas nos puede interesar, y obviamente es algo sumamente interesante, pero, y es la tesis de esta exposición que también lo estoy escribiendo, y quiero agradecer aquí públicamente a la Fundación Friedrich Naumann, porque próximamente, gracias a la Fundación, a Marcelo Duclos, creo que no sé si se encuentra, quiero agradecer que van a estar publicando mi próximo libro para el año que viene. De modo que esta exposición guarda relación básicamente con ese material. Para poder comprender los cambios y las transformaciones que se realizan o deben realizarse en cualquier país del mundo,
debemos ceñirnos previamente a un conjunto de ideas. Y estas ideas obviamente están divididas en dos grandes tradiciones, en dos grandes cosmovisiones del mundo que desde la época de los presocráticos, pasando por la Grecia clásica y posteriormente la Roma republicana, y obviamente habiendo llegado a Inglaterra y luego a Estados Unidos, tienen dos fundamentos muy claros y se hallan perfectamente contrapuestas entre sí. Es decir, una se expone de una manera y la otra se expone de otra manera. No podemos nosotros hacer reformas ni cambios sin la comprensión de estos conjuntos de ideas y en especial de estas dos raíces que emergen y explican lo que significa la civilización y la sociedad en su conjunto. Para ello debemos acudir, y solo decirle yo a los alumnos, no deberíamos descuidar a la cultura clásica, porque la cultura clásica nos permite comprender, no con el ánimo de mirar por el retrovisor de la historia, las cuestiones que hoy tenemos en el siglo XX, sino que para comprender lo que ayer sucedió y para visualizar mejor el futuro. En este sentido existen dos tradiciones bien concretas, dos formas de ver el mundo. Una que obviamente, afortunadamente, el griego clásico supo expresar en dos palabras muy concretas. Una es el cosmos y la otra palabra es el taxis. El cosmos, de la concepción greco-romana y especialmente de la Grecia clásica, me refiero a la Grecia de Atenas, establecía que la sociedad, las instituciones, las leyes, el lenguaje, la propiedad privada es el resultado de un proceso de cooperación que se realiza entre las personas, lo que luego Hayek diría un libre intercambio de bienes y servicios y conocimientos, por el cual los cambios en las sociedades, es decir, el nacimiento de las instituciones, el lenguaje, la propiedad privada, el Estado mismo, proviene de un proceso de ensayo y error, por el cual nosotros fuimos, como seres humanos, habiendo salido del estado salvaje e ingresado a la sociedad política, ensayamos estos tipos de instituciones. Aquellas que son eficaces y de alguna manera mejoran la condición humana, obviamente esas sobreviven. Esta visión denominada del cosmos es sumamente importante para comprender lo que después sería el término liberal o la filosofía liberal. En contraposición a la idea del cosmos existe la otra tendencia que es obviamente opuesta y que nace no en Atenas, sino que nace en Esparta, y es el taxis. El taxis es una expresión griega cuya expresión significa que la sociedad es el resultado de una mente creadora o de una intervención de personas que de algún modo tienen que decir qué hacer, cómo producir y por sobre todas las cosas ordenar esa sociedad de acuerdo a los designios de esas personas. Eso obviamente es lo que le diferencia, y como todos sabemos, a la Atenas clásica, a la Esparta obviamente que hoy conocemos, es absolutamente diferente y es la raíz finalmente Esparta de lo que después se denominaría el colectivismo, que como sabemos se bifurca en el socialismo, el nacionalsocialismo, el nazismo y el fascismo. Es decir, hay una raíz común en el taxis por el cual el orden decretado, a lo que Hayek después diría el constructivismo, u otra palabra que ustedes probablemente habrán escuchado, la ingeniería social, por el cual es bueno y está bien, y a veces ni siquiera objetamos que un grupo de personas, generalmente políticos y burócratas, decidan lo que hay que hacer en una determinada sociedad, qué tipo de reformas hay que hacer. Como se darán cuenta, hay una tendencia al orden espontáneo, por el cual se le deja a la gente en libertad, y la otra por el cual se decide y se hace esa decisión de acuerdo a lo que un grupo de personas decide en el gobierno.
Esta tendencia que les acabo de explicar del cosmos y el taxis es plenamente filosófica. Y es filosófica porque, como todos sabemos, la filosofía es justamente la ciencia de las primeras causas, aunque hay algunos que dicen que la filosofía no es ciencia, pero no voy a entrar ahora mismo en ese debate. Al final y al cabo la filosofía es el amor a la sabiduría. Y sin el conocimiento de la sabiduría, de la filosofía, nosotros no podemos comprender ni el derecho, ni la economía, ni la política. Por una sencilla razón, porque la filosofía es la base del conocimiento epistemológico del ser humano. Por lo tanto, no es posible comprender las otras ramas del saber sin el concepto filosófico. Este concepto filosófico del cosmos, del orden deliberadamente creado por las personas, es muy diferente al taxis. ¿Qué significa esto? O somos una sociedad en la cual la libertad emerge bajo el principio de la responsabilidad, donde cada uno de nosotros somos, además de libres, somos responsables por nuestros propios actos, o tenemos una sociedad donde la libertad de alguna manera está cimentada en ciertos principios políticos, en donde podemos hacer ciertas cosas, pero no podemos hacer todo lo que en realidad quisiéramos. Y preguntémonos, por ejemplo, ¿qué grado de libertad tienen en realidad nuestras sociedades, en nuestros países? Si nosotros miramos las miles de regulaciones, impuestos, regulaciones y burocracias, sistemas educativos, como lo dijo acá el anterior expositor, el vicerrector, de una manera brillante. ¿Qué tipo de educación podemos tener cuando finalmente el concepto de libertad académica o el concepto mismo de hacer algo sin coerción de nada, pero teniendo responsabilidad por nuestros propios actos, los tenemos en nuestra sociedad? Y vamos a ver, como decía Alexis de Tocqueville en su famoso libro Democracia en América, que pequeñas libertades que nosotros vamos perdiendo, en realidad no nos damos cuenta, y finalmente esas libertades van sucumbiendo y finalmente termina por ser regenteado, por ser de alguna manera administrado por un grupo de personas determinadas, ya sea provenientes del gobierno, de los partidos políticos, de los sindicatos o de los gremios que tienen alguna fuerza de coerción sobre las personas. Esa es la base filosófica por la cual se cimentan dos tradiciones. La tradición de la libertad, que luego en 1812, como todos sabemos, se denominaría, y gracias a España, el término liberalismo. Preciosa palabra al decir de von Mises, que estipula que el ser humano finalmente es el ser más importante en una sociedad. Y la otra, el taxis, por el cual el designio de un grupo de personas es superior finalmente a lo que las personas individualmente puedan decidir. Son cuestiones filosóficas que ya vienen de la antigua Grecia y se van transmitiendo a través de la civilización. Representantes de estas dos formas de pensamiento y de tradiciones los tenemos muchos. Solón, Aristóteles, Sócrates. Cuando Solón, por ejemplo, decía que las leyes tienen que ser preestablecidas, o Pericles en el siglo V decía que no tenemos celo y no deberíamos sentirnos mal por lo que nuestro vecino hace, estaba dando las bases justamente de lo que finalmente sería la preciosa palabra o práctica del liberalismo. Otros grandes exponentes, no podemos olvidarlo, es justamente el derecho romano privado, el ius civile, obviamente basado en el ius naturalis, por el cual toda persona tiene derecho a defender su persona, su cuerpo y su propiedad, lo cual nos lleva al principio de la legítima defensa. Fíjense que estos conceptos no estaban de una manera académicamente establecidos, sino que formaban parte de una tradición que ya en ese momento se sentía y se concebía como correctas. El principio de ser responsable por nuestros propios actos y el principio del debido proceso, que finalmente remonta y se llega al derecho.
Ahí vamos al segundo punto o a la segunda rama del saber que resulta importante para comprender el devenir de la historia y de la civilización, de lo que hoy pasa en nuestros países: el derecho. Yo suelo decirle a los alumnos, la gente cree que el derecho es aprender a querellar o a demandar. Generalmente los alumnos del último año lo primero que quieren hacer: ¿no tiene, profesor, usted algún documentito ahí, pagaré para poder yo empezar a practicar los juicios ejecutivos? O sea, la mentalidad en la que fuimos educados en la universidad, en este caso en la Facultad de Derecho, es un error, porque en realidad el derecho es justamente evitar el conflicto para que el cliente finalmente no llegue al tribunal. Pero obviamente ese sistema educativo está muy lejos de nuestras instituciones universitarias, especialmente en la Facultad de Derecho. El derecho, al contrario de lo que hoy se entiende, nació como el concepto de lo que es justo. Es decir, el iustum significa lo que es justo. Y justo es aquello por el cual, ya lo decía Ulpiano, justita les spontane voluntas unque tribuendi. Es decir, la justicia es dar a cada uno lo suyo, no dañar a otros. Es un principio moral por el cual el derecho sirve justamente para promover la paz y la cooperación libre entre las personas. Lamentablemente, y luego de la puesta en marcha de las ideas de Justiniano, pasó algo increíblemente que afectó a toda la tradición y llega hasta nuestros días. La preciosa palabra iustum, que significaba lo que es justo, se convirtió en el iusum. Y el iusum es lo que la autoridad dice. Es decir, la ley es lo que la autoridad dice. No es justo lo que solamente la ley dice. Debe ser justo porque entabla buenas relaciones entre las personas. Lamentablemente, esta tradición de considerar que el Estado, a través de los organismos democráticos, establece lo que es la ley, finalmente hemos caído en la idea de que el Estado debe organizar la sociedad. Y cuando el Estado organiza la sociedad, quiere decir que el Estado, a través de la ley, que no es ley, sino que sencillamente son una suerte de mandatos, como diría Hayek, se convierte finalmente en la fuerza más poderosa que tienen los gobiernos, los estados en general, para romper el concepto de justicia que debería haber en una sociedad libre. Si el Estado puede hacer que la ley se convierta en una cuestión legal, quiere decir que a partir de ahora lo justo es lo que dice la ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó finalmente a partir de Justiniano? Que nosotros concebimos al Estado como un órgano rector de la sociedad. Que la sociedad civil, que el hombre se convirtió en un accesorio finalmente de la organización política. Y esto nos lleva a una conclusión tremenda que afecta actualmente a nuestras vidas, y es cuestión de mirar el sinnúmero de leyes que tenemos en todos nuestros países. Leyes, muchas de ellas totalmente perjudiciales, para no decir justamente más que perjudiciales, realmente criminales, para desfavorecer el crecimiento y la libertad. Esto quiere decir que si la ley es lo que el Estado dice, quiere decir que el Estado se ha convertido en omnipotente, lo sabe todo, y al mismo tiempo es omnisciente, lo puede todo. Y a partir de ahí el derecho cae y se convierte sencillamente en una herramienta finalmente del Estado. Esa tradición no fue tomada afortunadamente por el noble concepto del common law, o sea, el derecho común inglés, que como ustedes saben se basa justamente en las tradiciones y costumbres. Porque ¿quién diría, por ejemplo, que la constitución, la mejor constitución del mundo es la de Inglaterra? Sin embargo, esa constitución hasta hoy no existe. En consecuencia, el derecho viene a ser la otra concepción del conocimiento para poder explicar lo que pasa en nuestra sociedad. Y finalmente,
tenemos a la economía, o mejor dicho, a la política económica. Como ustedes saben, en realidad la economía nació como una ciencia moral, moral en el sentido de comprender al ser humano para que no dañe a otros y por sobre todas las cosas para que pueda cooperar libremente. Adam Smith no era economista, era sencillamente un profesor. Digo sencillamente, sería una suerte de casi grosería decirle eso a Adam Smith. Era un profesor de moral. David Hume, fundador justamente de una de las escuelas más importantes escocesas, de lo que se denomina el common sense, es decir, del sentido común, era profesor de filosofía y moral. Es decir, ellos cimentaron la economía, la política económica, como una cuestión trascendental para la sociedad. Porque si el Estado es capaz de convertirse en un órgano coercitivo, tal como sabemos que es, sin una economía libre, ese Estado se convierte en un leviatán. No en vano se lee en las primeras páginas de la acción humana, el famoso tratado de Ludwig von Mises, que el corolario, la consecuencia de la libertad política, en realidad viene a ser la libertad económica. Porque sin libertad económica no son posibles finalmente los otros tipos de libertades. ¿Y por qué? Porque hay que hacer dibujos de precios, cantidades, hay que analizar oferta y demanda. No, porque la economía es la acción humana, por el cual las personas cooperan libremente entre sí para establecer mejores bienes y servicios. Y no solamente hoy bienes y servicios, sino también conocimientos. Esto nos lleva a un punto fundamental. ¿Cuál es el factor que la economía, o el hallazgo clave en la economía, en la civilización occidental en particular? Y eso lo tenemos nosotros en un famoso libro que suelo también recomendar, que no se hizo tan famoso como La riqueza de las naciones, pero yo diría que es mucho mejor. Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. En la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, fíjese el fundador de la economía moderna como dice: ¿cuáles son los tres valores fundamentales de una sociedad? Y esto va para aquellos precisamente socialistas o de izquierda que muchas veces nos acusan a nosotros de ser materialistas o de ser sencillamente personas lo único que les interesa es el beneficio y la ganancia. No, muy lejos está de eso. En el pensamiento liberal hay una concepción moral por el cual, justamente en la teoría de los sentimientos morales, en ese famoso libro, Adam Smith dice lo siguiente: son tres las virtudes en una sociedad: la prudencia, la beneficencia y la justicia. La prudencia, de acuerdo a su etimología o a su raíz, significa hacer lo mejor para mí y para mi familia. La beneficencia es dar y tener una suerte de compasión hacia el otro y entregarle parte de lo que yo tengo sin tener que ser coercionado para lograr ese cometido. Yo no necesito que el Estado me diga que tengo que tener una suerte de compasión hacia mi prójimo. Y la otra es la justicia. El único valor que se le podría dar al Estado es justamente la justicia como árbitro. Pero de ninguna manera, ni la prudencia, por aquello yo puedo buscar mi propia felicidad, y obviamente también la beneficencia. Se cimenta entonces la teoría económica en una cuestión moral, eminentemente moral, y el hallazgo clave de Adam Smith es el de habernos dicho, y de una manera extraordinaria, que hoy se cumple de manera también cabal en cada una de las sociedades que han progresado, y dice así: no hay necesidad de usar la fuerza para que las personas cooperen entre sí. Hay que dejar que las personas decidan de por sí, y su decisión, si les trae beneficios, va a redundar en beneficio de esas personas y de otras personas que al final muchas veces ni siquiera conocen. A lo que él denominó, como ustedes saben, la famosa mano invisible. ¿O acaso una persona que pone un pequeño kiosco, una despensa o un supermercado o cualquier tipo de negocio,
cuando compra cuando ofrece un determinado producto, no realiza una serie de actividades que muchas veces él no conoce realmente. El panadero, cuando tiene que vender el pan, él no sabe realmente que finalmente el pan tiene que venir en transporte del maíz correspondiente, o tiene que venir del trigo, tiene que tener un poco de sal o de anís, etcétera, etcétera. Él no sabe a cuántas personas finalmente está beneficiando, porque su objetivo sencillamente es beneficiarse a sí mismo. La economía, por lo tanto, no es una cuestión econométrica, es una cuestión que hace a la libre cooperación de las personas. Y esto que Adam Smith ya lo decía de manera extraordinaria, lo dice von Mises para cerrar el círculo académico de manera trascendental. Es decir, si nosotros miramos y tuviéramos acá un globo terráqueo, y yo diera la vuelta y de repente parara con el dedo ese globo terráqueo, me posicionara mi dedo índice sobre un país, y quiero saber si hoy en el siglo XXI este país está bien en libertades, está bien en menos corrupción, tiene mejor educación, mejora el medio ambiente. Paro ese globo terráqueo y miro el índice de libertad económica. Es decir, hoy en día, y esto es especialmente para los socialistas y los colectivistas que todavía creen que esto es sencillamente una especulación y una abstracción, es cuestión de mirar ese índice, y ahí dice muy claramente, y la conclusión es muy contundente, porque ya no estamos hablando solamente de una elucubración, estamos hablando de una ciencia, por el cual se puede probar que estando establecido una serie de condiciones, los países pueden progresar. ¿Y cuáles son esos? Cuanto más libertad económica y Estado de Derecho, se respeten los contratos y la propiedad privada esté garantizada, y por sobre todo a salvo de los políticos y burócratas, los países crecen y las personas son más felices. Y esto ya no es sencillamente una cuestión teórica como antes se creía, es una cuestión irrefutable. Solamente los socialistas obviamente piensan de manera diferente cuando en el año 1848 escribieron Marx y Engels su famoso manifiesto comunista y lo aplicaron a partir de 1917. De ahí que en 1917 el socialismo ciertamente era una teoría, pero de su aplicación se convirtió en una tragedia. La idea de la libertad, en consecuencia, contrapuesta con la idea colectivista, tiene tres vertientes fundamentales: la filosofía, el derecho y la economía. Y en términos económicos, ¿qué es lo contrario al pensamiento liberal o libertario, como hoy se dice? Y es muy sencillo, es la idea espartana que el gran legislador Licurgo ya estableció mucho antes, allá en la Esparta antigua. Para poder cambiar la sociedad se requiere del principio de autoridad. Si yo soy la autoridad y llego a tener la autoridad, yo puedo cambiar la vida de las personas. Y esto obviamente se transmitió a lo largo del tiempo, pasó por Descartes y finalmente se condensó en Marx y Engels. Y ahí tenemos, como ustedes saben, la famosa exposición por el cual la sociedad está compuesta sencillamente por proletarios y burgueses, y estos proletarios y burgueses deberán enfrentarse para finalmente crear una sociedad supuestamente sin clases. Sin antes, por supuesto, pasar por una cuestión de violencia que finalmente va a hacer sucumbir a la misma sociedad. Y esto nuevamente ya no es solamente una cuestión meramente teórica, sino que hoy, en el siglo XXI y en el año 2017, estamos cumpliendo 100 años de la puesta en marcha del bolchevismo en el mundo y en particular en Rusia. Estos tres elementos de filosofía, derecho y economía son fundamentales, y con esto termino, para comprender las reformas que se están haciendo en nuestros países. Las reformas que nos vienen son reformas sencillamente que dicen, y por lo general ustedes, y aunque yo esté ahora en un país como Argentina, podemos decirlo en Brasil, podemos decir en cualquier país, excepto en algunas
pocos países que todavía conservan ciertas tradiciones, que las reformas son precisamente seguir metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Es seguir teniendo una reforma por el cual el principio de autoridad tiene que modelar el tipo de sociedad que se quiere. ¿Esto qué quiere decir? Que las reformas que se hacen obviamente van a responder a una línea de pensamiento. Si los políticos se han educado, se han instruido y tienen una formación intelectual determinada, y quizás no tengan ni siquiera la formación intelectual, su deseo intrínseco es la de querer no gobernar, sino de la de querer mandar sobre los demás. Es decir, el taxis, es decir, decretar la conducta de las personas. Obviamente esto de paso pasa casi desapercibido, porque como se hace democráticamente, todos creemos que está bien. Claro, si pasó por el Congreso, por supuesto que está bien. Si se deliberó en una audiencia pública, por supuesto que está bien. Lo que ocurre es que se han equivocado las ideas colectivistas porque ellos han prevalecido en su teoría la democracia del número, en lugar de la democracia en la cual el individuo es el ser más importante en la sociedad. Y esto es lo que le diferencia precisamente al gran pensador conocido como el padre del liberalismo económico, aunque esto es una sencilla expresión académica, John Locke, y el gran pensador francés Jean Rousseau. Porque para John Locke lo más importante es ciertamente el individuo. Pero la democracia no es la democracia del número de Rousseau, es la democracia que debe garantizar los derechos individuales. En cambio, para Rousseau, la mejor forma de resolver los conflictos es que aquí resolvamos que cada uno votemos y tengamos una mayoría. El problema es que la mayoría que emerja, por ejemplo, en este salón, de alguna manera, en el concepto rousseauiano que hoy vivimos en nuestros países, significa menoscabar los derechos de la minoría. Esas son las concepciones filosóficas del derecho y la economía que hoy tenemos. No es raro que justamente las políticas monetarias, fiscales, han sido justamente contrarias a la libertad. Fíjense ustedes que en la década de 1970 le hicieron creer a los intelectuales y obviamente a los políticos que la curva de Phillips era cierta. ¿Y en qué consiste la curva de Phillips en términos económicos? Que si nosotros elevamos finalmente la inflación, lo que vamos a tener es menos desempleo. Esto se creyó durante casi 15 años, cuando afortunadamente vino un hombre de extracción liberal denominado Milton Friedman y le dijo: ustedes están equivocados. Un aumento de los precios creado por el Banco Central, que aumenta finalmente los precios, no va a disminuir el desempleo, lo que va a crear en el mediano y largo plazo más desempleo. Y las sociedades cayeron finalmente en lo que se denomina la stagflation, es decir, una mezcla de recesión y desempleo. Cuando nos dice el multiplicador keynesiano, hoy otra famosa forma de reforma que tenemos en nuestros países, que para poder acrecentar la riqueza de los individuos de las empresas se necesita la participación de la política monetaria y fiscal a través del multiplicador keynesiano, una idea que se le ocurrió a Keynes. Obviamente lo que tenemos que hacer es sencillamente multiplicar cada vez más los gastos, y hoy se denominan sociales, que nada tienen de social. En consecuencia, ese multiplicador keynesiano lo que ha hecho es finalmente producir una sociedad fraccionada, una sociedad separada de ciertos principios. Y como dice Ayn Rand, una sociedad de depredadores contra una sociedad de productores. Una sociedad de personas que quieren vivir a costa de los demás, de una sociedad que quiere progresar en paz y en libertad. Y esta es la situación en la cual hoy nos encontramos. Es casi, como decía el gran historiador y pensador Huntington, un choque de civilizaciones. Las reformas, en consecuencia, no pueden hacerse sin el conocimiento de estas tres aristas: la filosófica, el derecho y la economía. Y hago hincapié en la cuestión del derecho, porque hemos desvirtuado, hemos destruido el concepto de ley para convertirlo en una herramienta en favor de aquello que Thomas Hobbes estableció como el leviatán. Personas supuestamente bondadosas que ingresan al Estado, hacen las leyes de manera democrática, pero finalmente esas leyes le benefician solamente a ellos mismos.
No puedo más que agradecerles la atención. Ciertamente hay muchos otros temas que podríamos abordar y sobre este tema en particular, pero desde ya quiero terminar diciéndole lo siguiente. Se dice que hay dos tipos de historia. La historia por la cual nosotros tenemos que hacer la historia de lo que los demás nos dicen que debemos hacer. Y la otra es la historia que nosotros mismos hacemos con nuestros prójimos para hacer progresar nuestras propias casas y nuestros propios países. Seamos partícipes de la libertad en este segundo orden. No aceptemos más la imposición del principio de autoridad que emerge desde el Taxis, aquella vieja bifurcación que vino de Esparta. Vivamos la libertad como realmente se merece, porque realmente es un don precioso que no debemos perder. Muchas gracias. Bueno, habilitamos un momento de preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta al doctor Pavón. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Qué placer tenerte acá nuevamente en el Congreso. Ya que sos de Paraguay, me gustaría si puedes comentar brevemente en 3 puntos por qué Paraguay es uno de los países actualmente potencia dentro de la región de Latinoamérica, aunque lentamente vaya tomando ciertas medidas políticas, económicas, populistas. Muchas gracias. Creo que la pregunta es interesante, es más un tema de coyuntura ciertamente, pero Paraguay, específicamente como ustedes saben, y el índice de libertad económica lo ha establecido en una posición muy privilegiada. Es decir, ocupa un lugar importante en el número 80 y catalogado por la Heritage Foundation como una economía medianamente libre. Esto quiere decir que quizás si se siguen haciendo bien los deberes, es muy probable que de aquí a 15 años Paraguay pueda ingresar a lo que hoy es finalmente Chile. Por supuesto, eso es una distancia todavía muy larga, porque justamente las reformas que se van realizando son todas elevadas desde las políticas públicas. Paraguay tiene una ventaja porque tiene ciertas cuestiones que no han sido modificadas pese a la sucesión de gobierno de 1989. Y una de ellas es justamente la concepción de que los tributos o los impuestos realmente son un mal necesario. ¿Y esto qué significa? En el Paraguay tenemos el 10-10-10. 10 de impuesto a la renta personal, que para mí hay que derogar, el 10 del impuesto a las empresas y 10 del IVA. El déficit fiscal no es superior al 1,5%, pero el gran problema del Paraguay es, lamentablemente, el Estado de Derecho. Un problema que tenemos casi todos los países de la región y los países subdesarrollados como el Paraguay, porque sencillamente el Estado de Derecho se ha confundido con la concepción finalmente de la democracia. Yo sostuve justamente en mi libro Gobierno, Justicia y Libre Mercado que el grave error que cometió el Paraguay luego de caer la dictadura era haber aplicado la fórmula de la dictadura a la democracia. En realidad la fórmula correcta es de la dictadura al Estado de Derecho. Hay mucho por hacer. La ligazón, el nexo político partidario con el Poder Judicial y el Ministerio Público, los fiscales, es todavía tremendo, probablemente la misma situación que tenemos en Argentina. Es decir, hay elementos comunes, pero Paraguay tiene ciertamente mucho por hacer y vamos a tratar de alguna manera bregar para que eso siga ocurriendo. No es fácil porque en nuestras universidades, en nuestros colegios, lo que más se conoce es justamente el socialismo, el colectivismo. Cuando yo estaba en la Facultad de Derecho no tuve la oportunidad ni un minuto, ni una línea de leer algo de Hayek ni de Mises. Mi formación fue prácticamente autodidacta. Y eso revela, y no lo digo yo porque apenas soy un pequeño ejemplo, pero yo lo miro a los jóvenes y afortunadamente al estar dentro de una universidad me ha permitido hacer modificaciones en la malla curricular. Veo que esa es una cuestión que debe ser tomada en cuenta, porque la formación de las personas en el sentido de contrastar las ideas es fundamental.
Eso es lo que Friedrich von Hayek insistía. Hay que convencer a los intelectuales, hay que convencer a la gente común, para después los políticos tomen esas ideas para poder aplicarlos desde el gobierno. Y Hayek decía algo muy interesante: las ideas de la libertad son similares a una piedra que uno lanza sobre el agua y va formando estos círculos, cenáculos, por el cual se va expandiendo. La piedra cae, pero las ondas expansivas se van de alguna manera expandiendo y llegan finalmente en la parte más ancha, ¿a quiénes? A los policy makers, es decir, a las personas que van a hacer las políticas públicas. Para mí, como he dicho en mi exposición, no es lo correcto que estas reformas solamente se hagan a través de las políticas públicas, pero el Estado ha tomado una posición y una dimensión tan grande en nuestras vidas que lamentablemente tenemos que hacer eso. Hola, buenas tardes. Sí, yo le quería consultar, más yendo por el lado de la teoría como política, ¿qué opina sobre la tesis de Alexander Dugin, que es un ruso, que brega por un Estado que él llama cuarta teoría política, que es un Estado que contiene dentro de su ser, digamos, las características de los tres grandes movimientos como políticos o ideologías de toda la historia de la humanidad, que es el liberalismo, el marxismo y el corporativismo. ¿Qué opinas sobre la tesis del profesor Dugin, si es que escuchó hablar de ella? Muy buena respuesta. Yo creo que es un grave error. Es un grave error porque es parte de un error conceptual. La libertad no se puede mezclar con el colectivismo, ni la libertad puede germinar en un ambiente donde la autoridad prevalece sobre el individuo. Esto es lo que la escuela austríaca de economía, y especialmente la escuela moral escocesa del common sense, decía de una manera muy clara: la libertad es indivisible. La libertad política y económica deben converger para hacer acrecentar la sociedad. O sea, una sociedad donde por un lado se pueda promover la libertad y por otro lado se pueda promover ciertas medidas que finalmente significan de algún modo afectar la misma libertad, llámese más impuestos, llámese lucha de clases, llámese más regulaciones, es sencillamente lograr lo que ya los socialdemócratas, de ahí viene la noción de la socialdemocracia, trató siempre de hacernos creer como cierto, que a propósito casi todos nuestros gobiernos de la región del mundo son todos casi socialdemócratas, la famosa tercera vía. La tercera vía es un error conceptual y es un error que nos está llevando finalmente a chocar contra una roca en la cual el barco va a tener que hundirse. Y no es una cuestión solamente de practicismo, es por sobre todas las cosas una configuración mental. Para eso estamos nosotros los que de alguna manera analizamos las cuestiones relacionadas al estudio del derecho, de la economía y la filosofía, para analizar los conceptos y las teorías. La libertad no puede florecer en un ambiente genuinamente o de algún modo cimentado en ciertos elementos coercitivos. Fíjense ustedes lo que está pasando en China. China, básicamente, su política sigue siendo totalmente autoritaria y de gran base comunista. Pero ¿qué ha hecho China? China ha dado un paso trascendental en los últimos años, especialmente en el año 1999, cuando el Partido Comunista Chino se reúne y cambia y le agrega un solo artículo a su ideario. ¿Ustedes saben cuál es el artículo que ellos le agregaron? Es así, se puede escribir, si nos sentamos en la computadora podemos escribir en una línea: se protegerá la propiedad privada. China cambió a partir de ahí. ¿Por qué? Porque
Porque obviamente sin sin propiedad privada no puede haber libertad. Porque solamente la persona que es dueña de sí mismo y dueña finalmente de lo que pueda atesorar con su esfuerzo puede acrecentar su propia libertad. Y la propiedad privada, que es lo que va a ocurrir en China, va a hacer que finalmente China en algún momento tenga que convertirse en una democracia constitucional. ¿Por qué razón? Porque cuanto más personas son propietarias y la persona propietaria quiere cuidar de lo suyo, empieza a tener un sesgo diferente hacia su gobernante. Usted es el gobernante de este país. Mire, esto que yo tengo necesito que usted me proteja. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Empiezan a tener una mirada de desconfianza hacia los políticos. Y eso es lo que está ya de hecho ocurriendo hoy en China. La desconfianza hacia los políticos y especialmente la desconfianza hacia lo que se denomina el poliburó, el gurú ese de gente china que está tratando de dirigir la política, es mal vista. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que con propiedad privada también se puede ser no solamente libre, sino al mismo tiempo próspero. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, le damos las gracias al doctor Pavón.